dónde ir. Así es el don de profecía en la iglesia. Quiero mostrarles bíblicamente que los ojos de la iglesia es el don de la profecía. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9. Primera de Samuel, el capítulo 9 y el versículo 9, está hablando de cómo eran llamados los profetas muy temprano en la historia de Israel. Dice allí, antiguamente en Israel, cualquiera que iba a consultar a Dios, decía así: venid, vamos al vidente, porque al que hoy se llama profeta, entonces se le llamaba vidente. Es decir, que el profeta tenía el nombre de vidente. Ahora, ¿con qué sentido tiene que ver esa palabra vidente? Tiene que ver con los ojos. Ver, un vidente ve. Es decir, los profetas eran los ojos de Israel. Dios les ayudaba a ver lo que necesitaba cambiar en Israel. Les ayudaba a ver lo que podía transcurrir si no obedecían a Dios. Otro texto que demuestra que los ojos de la iglesia es el don de profecía, lo encontramos en Proverbios 29 y el versículo 18. Y estoy leyendo de la versión del 60, dice: sin profeta el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Me gusta más la versión antigua que dice: sin visión el pueblo se disipa. Es una mejor traducción. Sin visión el pueblo se disipa. Y está hablando de una visión profética, es decir, una iglesia que no tiene visión, una iglesia que no tiene el don de profecía, es una iglesia que se disipa, es decir, se desparrama. Ahora, ¿qué pasa cuando una iglesia no escucha el don de profecía? Isaías 29 y el versículo 10 nos explica qué sucede cuando el don de profecía se ignora en la iglesia. Dice allí en Isaías 29 y el versículo 10, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño. Y ahora escuchen bien, y cerró los ojos de vuestros profetas. Fíjense nuevamente que el don de profecía se identifica con los ojos. Cerró los ojos de vuestros profetas y puso velo sobre las cabezas de vuestros videntes. Es decir, cuando no hay verdaderos profetas, el pueblo anda a ciegas. Ahora es interesante que en el libro de Apocalipsis tenemos 7 iglesias. Las 7 iglesias representan la historia de la iglesia desde los días de los apóstoles hasta el final de la historia. La 7ª iglesia se llama Laodicea. Es una iglesia que dice que está rica y enriquecida y no necesita nada. Pero Dios dice: estás desnuda, eres miserable, eres pobre y eres ciega. Ahora, ¿por qué será que la iglesia de Laodicea es una iglesia que está ciega? Vamos a leer el versículo. Apocalipsis, el capítulo 3 y el versículo 18. Dios aquí le aconseja a Laodicea comprar algo de él. Dice: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y ahora escuchen bien, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Por qué razón la iglesia de Laodicea anda ciegas? Y Dios dice: consigue colirio para que puedas ver. Si el don de profecía constituye los ojos de la iglesia, significa que la iglesia de Laodicea, la última iglesia, que dicho sea de paso es la iglesia nuestra, debe ser que no está haciendo caso al don de profecía. Y por eso es que la iglesia hoy está tan confundida, anda a ciegas y hay tantos conflictos en la iglesia, porque la iglesia no puede ver para dónde va, porque ha ignorado los ojos de la iglesia, que es el don de la profecía. En estos últimos días, mis queridos amigos y hermanos, vamos a necesitar urgentemente el don de profecía para afrontar los grandes peligros que nos acechan. Quiero leerles una cita que fue escrita por Elena White, Mensajes Selectos, tomo 1, páginas 54 y 55,
donde ella dice que Satanás odia el don de profecía. Y el último engaño de Satanás va a ser tratar de anular el efecto del don de profecía, porque los profetas nos ayudan a ver los engaños de Satanás. Desenmascaran a Satanás, y Satanás no quiere que nosotros veamos los peligros, y por eso nos lleva a rechazar el profeta, y así andamos a ciegas. Noten esta cita. Precisamente, el último engaño de Satanás será anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Ya sabemos que el testimonio del Espíritu de Dios es el don de la profecía. Sigue diciendo, sin profecía el pueblo será disipado. Ya leímos ese versículo, Proverbios 29:18. Ahora escuchen la estrategia de Satanás. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en el testimonio verdadero. Fíjense que va a tratar de anular el efecto del testimonio del Espíritu de Dios. Dice aquí en la cita que lo que Satanás va a hacer es perturbar la confianza del pueblo de Dios en el don de profecía. Sigue diciendo, se encenderá un odio satánico contra los testimonios, es decir, contra el don de profecía. La obra de Satanás será perturbar la fe de las iglesias en ellos. Es decir, quiere perturbar la fe de la iglesia en el don de profecía. Y luego dice, por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar a las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Es decir, si el pueblo obedece lo que dice el don de profecía, tienen vista 20/20 y no se van a dejar engañar. Por eso Satanás dice, no creas en el don de profecía, no creas que Dios levantó un profeta en estos últimos días, porque Él quiere que andemos a ciegas y no veamos los peligros que estamos afrontando en el mundo. Para concluir este tema, yo quiero compartir con ustedes una historia del Antiguo Testamento que ilustra la gran importancia del don profético para consolar, corregir, animar y fortalecer al pueblo de Dios. Porque Dios ha dado este don por misericordia y por amor a su pueblo. Dios no levanta un profeta para ser regañón. Dios levanta un profeta porque Él ve cosas que necesitan corregirse. Él ve que la iglesia necesita ánimo, necesita aliento. Dios dice, voy a mandarles un mensajero que les levante el ánimo, un mensajero que los corrija y que puedan discernir los errores que están levantándose en el mundo. La historia que quiero compartir con ustedes se encuentra en 2 de Crónicas, el capítulo 20, y voy solamente a compartir la historia y a leer algunos pocos versículos que encontramos en este capítulo. Según el versículo 1 de 2 de Crónicas, el capítulo 20, había una triple alianza que venía para atacar al pueblo de Israel. La triple alianza se componía de los amonitas, los moabitas y los habitantes del monte Seir. Y estos tres poderes se aliaron para venir y atacar al pueblo de Dios. Y dice allí en 2 de Crónicas 20 que esta gente era una multitud como la arena del mar, que venían en contra del pueblo de Dios. Lo que hizo Josafat, el rey del pueblo de Dios, el rey de Judá, de Israel, fue ir y consultar con Jehová. Ustedes pueden leerlo ahí en 2 de Crónicas, el capítulo 20, vamos un momento allí, capítulo 20 y el versículo 3 y 4. Dice entonces, él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda de Jehová. Hicieron lo que deberían haber hecho. Es decir, vinieron a consultar a Jehová, a pedir luz de Jehová sobre lo que iba a pasar en esta situación. Y luego encontramos desde los versículos 5 al 12 una hermosa oración intercesora de Josafat. Está vaciando su corazón a Dios y diciendo, nosotros no tenemos fuerza para
sostenernos ante este ejército tan numeroso y tan grande. Sálvanos, Señor. Quiero leer solamente el versículo 12, que es el clímax de esta oración. Oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú, es decir, a los que vienen? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y luego entonces se levanta en medio del pueblo un profeta. Fíjese, en el momento de crisis, Dios levanta un profeta. Ese profeta se llamaba Jaasiel.